Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. Buen día a todos. Bien, pónganse cómodos, vamos a continuar con el capítulo 4, ¿no? Habíamos terminado ya el capítulo 3 que correspondía a elementos sujetos a tensión. Ahora vamos a ver el capítulo 4, como título pongan miembros de acero sometidos a compresión. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que ilustran el comportamiento de los miembros cuando están a compresión. Son muy distintos, muy diferentes cuando están a tensión, ¿no? Ese comportamiento. La primera figurita ilustra la acción de una fuerza de compresión P, ¿sí? Actuando en una sección transversal cuya área le llamamos A, ¿no? Y el elemento, pues evidentemente siempre tendrá una longitud, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de compresión, L es un parámetro importante, ¿no? ¿Verdad? Cuando se trabaja tensión, bueno, podría decirse que no importa la longitud, en términos generales digo, pero sí porque de todas maneras hay que determinar una relación de Vertés, ¿no? Con mucha más, si en tensión se lo determina con mucha más razón en compresión, ¿no? Entonces son tres parámetros importantes para ilustrar el efecto de la compresión. Esta carga P actuando sobre esta superficie, sobre esta área, es lo que nosotros conocemos como esfuerzo, ¿no? Esto le llamamos nosotros esfuerzo, que es la relación entre esa carga y el área. Muy bien. Y una de las hipótesis, pues, que se basa el esfuerzo en cualquiera de sus manifestaciones es que la distribución es uniforme en toda la sección transversal, ¿no? Bien, eso es la primera figura. Y como les decía, pues también va acompañado de la longitud, porque la longitud es un parámetro importante que tiene que ver con el efecto de una carga cuando ésta está activa, ¿no? Ese efecto tiene un nombre que ya lo vamos a ver. En la segunda figurita se trata de representar, ¿sí? En la segunda figurita se trata de representar la resistencia que tiene un elemento, ¿sí? La resistencia o la capacidad que tiene un elemento para resistir fuerzas de compresión. Podríamos decir que estas flechitas que son iguales indican la misma fuerza, ¿no? Que se está aplicando y que el tamaño que se puede notar de cada uno de los elementos son diferentes, ¿no? Me refiero a la longitud y a la dimensión que se pretende representar, ¿no? Del elemento. ¿Alguien puede emitir algún comentario en esta segunda imagen? Sí, con sus propias palabras. ¿Qué comentario le merece esta segunda imagen? Por favor, alguien. Tiene que ver esto con
Con la longitud voy a solo los extremos, ¿no? Esta que es más larga y esta que es menos larga, ¿sí? Y se trata de representar su, vuelvo a repetir, su capacidad, su resistencia con este ancho de aquí, ¿no? Esta es más delgada, esta es más ancha. Entonces ahí están las relaciones. ¿Alguien que comente, por favor? Jóvenes. Ah, Pilatuña, Arriaga, columnas que están sometidas a compresión axial. Sí, pero ¿qué es lo que sucede respecto de esta longitud? Esta es más corta, esta es más larga, esta es más anchita, esta es más delgada. Vuelvo a repetir, este ancho representa la capacidad, ¿no? ¿Nadie tiene ningún comentario? Bueno, se las voy a dejar allí pendiente y más adelante vamos a referirnos a esta imagen. Ok, en la tercera imagen tenemos dos tipos de columnas, una tipo H o tipo I, digamos que esta sería así, ¿no? Y esta de acá sería una tipo cajón o tubular, ¿no? Ahí. ¿Qué es lo que podemos notar nosotros aquí? Todos estos son efectos de la compresión. Podemos notar aquí una abolladura, ¿sí? Tanto aquí en esta alma como acá en esta ala, si es que la vemos de esa manera. O sea, esto estaría así, ¿no? Y esto estaría algo así, ¿no? Esto se conoce como pandeo local. Aquí hay pandeo local o pandeo localizado, también le suele decir los textos. Y en esta I podemos notar que esta ala aquí se ha pandeado también, ¿no? Entonces aquí se ha pandeado esta ala y se ha pandeado también el alma, ¿no? Y podemos notar que se ha pandeado el alma. ¿Cómo podemos decir? Así más o menos, ¿no? Se ha pandeado el ala o el alma. Pandeos localizados o pandeos locales, ¿no? Estos son los efectos que causan las fuerzas de compresión, ¿no? Efectos que causan las fuerzas de compresión. Ponga por aquí si quiere. ¿Sí? Pandeos locales. También pueden causar pandeos generales. En este caso queremos mostrar un pandeo localizado. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, seguimos. Pongan introducción como título, como subtítulo, definición, dos puntos aparte. Los miembros de compresión son elementos estructurales prismáticos, coma, circulares, coma, sometidos a esfuerzos de compresión axial producidos por fuerzas que actúan, producidos por fuerzas que actúan a lo largo de sus ejes centroidales, punto seguido.
Una columna, una columna es un elemento clásico sometido a compresión. Bien, aquí tenemos esta imagen de la columna, como habíamos visto hace un rato, tiene su longitud, ¿sí? Y tiene su tamaño o su sección transversal, ¿no? Ahí está el efecto de la fuerza de compresión, perdón, ahí está la fuerza de compresión que producirá algunos efectos en la columna, ¿no? Como vimos hace un rato. Uno de ellos pueden ser pandeos locales, por ejemplo, o podría ser un pandeo general. Punto aparte, otros tipos de elementos a compresión pueden ser dos puntos aparte. Miembros de arrastramiento, miembros de arrastramiento o las cuerdas superiores de una armadura, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos esta armadura o esta viga de aquí, podemos notar, esta es la armadura antes de ser cargada. Una vez que se le colocan las cargas, pues la armadura va a sufrir una deformación, como la podemos notar aquí. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente que las fuerzas superiores, o perdón, las cuerdas superiores, estas cuerdas de aquí, estarán a compresión, ¿no? ¿Sí? Y las de abajo dicen compresión, pero no está bien, ¿no? Estas estarían a tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? También podemos ver que las alas, aparte pongan alas y almas a compresión de vigas laminadas o armas. Esto es una viga que se conoce tipo armadura, pero se la conoce como una viga en celosía, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Viga en celosía. Bien, vamos a ver en cambio una viga ahí. ¿Cómo es una viga ahí? Aquí nosotros tenemos la posición del eje neutro, ¿sí? Y habíamos dicho siempre que sobre el eje neutro actúan fuerzas de compresión, como dice aquí, fuerzas de compresión. Y bajo el eje neutro, fuerzas de tensión. Ok. Entonces, toda esta zona estaría a compresión, que es lo que estamos viendo ahora. Esta zona de aquí estaría a compresión, o esta zona de aquí, o esta zona de allí, ¿no? A la compresión, alma compresión, ¿no? Lo que esté sobre eje neutro. ¿De acuerdo? Efectos de compresión. Bien, por acá tenemos unas imágenes, espero que se vean un poco claras. Esto es una estructura de tubo circular. Entonces, está en el espacio, se conocen como estructuras espaciales o tridimensionales, en donde algunos de los elementos, pues evidentemente van a estar a compresión. Probablemente estos elementos, este elemento, van a estar a compresión, ¿no? Los superiores. ¿Eh? El inferior estará a tensión. Al inferior está a tensión. Por acá tenemos en esta imagen, en esta foto, contraventeos en compresión axial en estructura de edificios altos, ¿no? Aquí podemos notar, voy a poner los contraventeos. Por aquí vemos uno, ¿no? Este, por aquí vemos que sale otro. Esos son contravientos, ¿no? Acá se puede notar también contravientos que están en un momento trabajando
Para la fuerza horizontal a tensión y otro momento a compresión, dependiendo de la dirección de la fuerza. O por cargas verticales estarían trabajando a compresión. ¿De acuerdo? Ponga como título factores que influyen en el comportamiento de un miembro a compresión. Primero, tenemos el tipo de acero estructural caracterizado por su esfuerzo de fluencia Fy, ¿no? Fy, ¿ok? Luego tenemos, segundo, el proceso de fabricación, ¿sí? De las secciones, de los elementos, ¿no? Que pueden ser perfiles laminados en caliente, como vimos en las primeras clases, o los doblados en frío, ¿no? Dice aquí laminados, no, son doblados en frío, que tienen diferente curva esfuerzo de formación. Tercero, el área de la sección transversal, área de la sección transversal y radio de giro mínimo. Cuarto, desviaciones del eje de la columna respecto a la línea recta. Desviaciones del eje de la columna respecto a la línea recta que une los centroides en sus secciones extremas, ¿no? Entonces eso es un factor que influye también en el comportamiento, ¿no? Cinco, excentricidades en la aplicación de la carga. Tiene que ver con el 4 ese, excentricidades en la aplicación de la carga. 6, características geométricas. eh, Perdón, un ratito. 6, características geométricas de la sección transversal del perfil seleccionado. 7, condiciones de apoyo de la columna aislada. Es decir, los apoyos o el tipo de apoyo, fíjese, también es un factor que influye, ¿no? 8, 8, eje de la sección transversal, eje de la sección transversal alrededor del que se presenta la flexión durante el pandeo. Y por último, 9, magnitud y distribución de los esfuerzos residuales. Entonces, ahí tenemos algunos factores que influyen en el comportamiento de un miembro a compresión.
Bien, seguimos, ¿no? Ya hemos visto algunos de los factores. Vamos a ver ahora modos de falla. Pongan como título modos de falla. Aparte, se denomina pandeo, ¿sí? Se denomina pandeo cuando la columna, al estar sometida a una carga axial igual a la crítica la llamamos PCR, ¿no? Entre paréntesis, P sub CR, coma, cesa la deformación por acortamiento, cesa la deformación por acortamiento y ocurre entonces una deformación y ocurre entonces una deformación repentina, lateral y o rotacional en una dirección normal al eje de la columna, coma, mire lo que dice allí, ¿no? Coma, limitando así la capacidad por carga axial, ¿sí? Limitando así la capacidad por carga axial o también la resistencia, ¿no? Que es lo mismo. Eso tiene que ver con la figurita 2 que estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro interviene directamente con el asunto de pandeo? La longitud, ¿no? Y también la sección transversal, si lo queremos ver inicialmente, ¿no? Después vamos a ver qué es el radio de giro. Pero mientras más larga es una columna, su tendencia a pandearse será mayor, ¿no es cierto? Es lo que decía en definitiva esta gráfica. Vamos a verla nuevamente. Mientras más larga es una columna, más susceptible es su tendencia a pandearse y por lo tanto reducirá su capacidad, ¿no? Mientras más corta, es menos susceptible a pandearse y tendrá la posibilidad de soportar mayor carga, ¿no? Por eso se la ve más anchita que la de acá, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Esto lo podemos notar también en este gráfico o visualizar, ilustrar en este gráfico. Entonces, en la ordenada está la carga y en la abscisa está la deformación, ¿no? Entonces, cuando la carga que estamos colocando a la columna, ¿sí? Es menor o igual a, perdón, es menor o igual a la carga crítica, dice, ¿no? PCR, ahí, PCR. Entonces, solo hay acortamiento, ¿no? Solo hay acortamiento. Pero cuando ya igual esa carga o la supera, pues ya va a haber una deformación lateral, ¿no? Delta, ¿no? Si ven, se viene para acá. Aquí la podemos ver en estos gráficos más lineales. Entonces, aquí cuando P es menor a PCR, pues solo se acorta, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Por efecto de la carga vertical, solo se acorta el elemento. Pero cuando ya iguala, ¿no? A esa carga, entonces cesa el acortamiento y se produce esta deformación lateral y o rotacional, dice, ¿no? Por supuesto, limitando su capacidad de resistir fuerzas de compresión. Punto aparte. Existen cuatro tipos de pandeo. Dos puntos aparte. Pandeo flexionante, dos puntos seguidos,
llamado también pandeo de Euler, punto seguido. Hay excesiva flexión, hay excesiva flexión alrededor de uno de los ejes, ahora paréntesis, eje crítico, o también se lo conoce como eje menor, cierre paréntesis, de su sección transversal. Entonces se conoce como pandeo flexionante, ¿no? Es decir, cuando es una flexión normal que conocemos, ¿no? Entonces hay mucha flexión, mucho giro alrededor, ¿no? De uno de los ejes. Y generalmente alrededor del eje menor. Aparte, pandeo torsional, dos puntos seguidos, existe rotación alrededor del centro de corte de la sección transversal. Ese se llama pandeo torsional. Aparte, pandeo flexotorsional, dos puntos seguidos, se produce una flexión combinada con rotación. Se produce una flexión combinada con rotación. Y por último tenemos el pandeo local, dos puntos seguidos, pandeo de los elementos, entre paréntesis, placas, cierre paréntesis, de la sección transversal, punto seguido. ¿Cuándo ocurre, coma? Cuando ocurre, coma, sucede antes de los otros tipos de pandeo. Esos son entonces los cuatro tipos de pandeo, ¿no? Ojo con el pandeo local. Dice que cuando ocurre el pandeo local, pues, tiene que, o para que ocurra, tiene que ser antes de los anteriores. Es decir, si ya se produjo pandeo flexionante, ya no se va a producir pandeo local, ¿no? O si se produce cualquiera de los anteriores. Este es el primero que ocurre, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen que ilustra un pandeo localizado, ¿no? O pandeo local, ¿no? En este caso de las alas. Hay una nota importante aquí, ¿no? Mire lo que dice. Mientras más larga es una columna, coma, mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que pueda soportar. Eso como corolario de lo que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos imágenes de los tipos de pandeo. Fíjense, el primero es un pandeo flexionante alrededor del eje mayor, ¿no? ¿Cuál es el eje mayor? Solo voy a señalar el eje mayor. El eje mayor de esta columna es este.
Entonces, está pandeándose o flexionándose alrededor de ese eje. Lo vamos a mostrar. Está así, ¿no? Alrededor de ese eje, ¿no? El de acá es alrededor del eje menor. Entonces voy a poner así mismo. Voy a poner el eje menor, que sería este. Y podemos ver claramente que su pandeo alrededor de ese, así, ¿de acuerdo? Por acá tenemos un pandeo local del ala, como podemos ver aquí, se ha pandeado el ala, o aquí se ha pandeado el ala, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver un resumen de pandeos, ¿no? Pandeo localizado, pandeo local aquí, pandeo alrededor del eje mayor, pandeo o flexión alrededor del eje menor y pandeo flexotorsional, ¿no? Se flexiona alrededor de uno de sus ejes y se torsiona alrededor del eje longitudinal, ¿no? Muy bien. Hasta allí alguna pregunta, jóvenes. Pongan como título diferencias entre elementos sujetos a tensión y compresión. Diferencias entre elementos sujetos a tensión y compresión. Punto aparte. Las cargas de tensión tienden a mantener recto a los elementos, punto y coma. En tanto, coma, en tanto, coma, que los de compresión tienden a flexionarlos hacia afuera de su eje centroidal, entre paréntesis, situación peligrosa, punto aparte. La presencia de agujeros para tornillos o remaches en los elementos a tensión, eso es lo que vimos en el capítulo 3, ¿no? Mire, la presencia de agujeros para tornillos o remaches en los elementos a tensión reduce el área disponible para las cargas. Punto seguido. ¿Se acuerdan? ¿En dónde se representaba eso? Arteaga Borges, Teaga Borges, Arteaga, ¿no? ¿Alguien que quiera recordar dónde se representaba esa reducción del área? Veamos quién nos escribe. Ah, tía, le hice una pregunta, tía. ¿Dónde se representa
Dice que no recuerda dónde exactamente. ¿Alguien que recuerde en los elementos de atención? En el área neta, ¿no? Bien, punto seguido. A ver, en los elementos a compresión, en los elementos a compresión, se supone que los tornillos y remaches llenan los agujeros, coma, aunque inicialmente, aunque inicialmente va a haber un pequeño deslizamiento hasta que los conectores se apoyen en el material adyacente, coma, y las áreas totales quedarán disponibles para resistir las cargas, ¿no? Entonces dice que en los elementos de atención, pues efectivamente nosotros restábamos esos orificios, ¿no? Eso se lo hacía en el área neta o efectiva. En cambio, en compresión no hay que restar porque dice que los agujeros y los remaches rellenan esos agujeros, perdón, los tornillos y remaches rellenan esos agujeros, ¿no? Aunque dice que va a haber un pequeño deslizamiento. ¿Alguien puede decirme por qué es que se va a producir ese pequeño deslizamiento? Bustos, Bustos, Kevin, para que los conectores se apoyen en material adyacente. Ah, dice porque Boris está contestando, ¿no? Porque se hacen los agujeros un octavo más grandes que los... Perfecto, Boris, ¿no? Claro. Simplemente por la holgura, ¿no? Ya sabemos de qué se trata cuando decimos. Es por la holgura que tiene el orificio con respecto al perno, ¿no? Pero dice en todo caso que una vez que se apoye sobre la placa, el perno, pues ya está el área disponible, ¿no? Dice todas las áreas quedan disponibles. Perfecto. Muy bien. Ponga como título. Ya habíamos visto factores que afectan la resistencia, ¿no? Vamos a revisar algunos de ellos. Factores que afectan la resistencia de los elementos a compresión. Imperfecciones en las columnas. Dos puntos seguidos. Imperfecciones en las columnas. No hay problema en miembros a tensión, coma. ¿Sí? Es decir, cuando un miembro está a tensión, no interesa o no importa mucho que tenga ciertas imperfecciones la columna, coma, pero es grave en columnas a compresión, claro. Si la columna va a estar, o si el elemento más bien va a estar a compresión, entonces sí hay que tomar en cuenta esa imperfección, ¿no? Aquí teníamos el caso que ya lo vimos de la carga crítica, ¿no? Ahora estamos viendo imperfección en la columna, es decir, si la columna era recta y la envían así con esta curvatura, entonces sí va a haber un problema si el elemento está a compresión, ¿no? Eh, Pongan como título esfuerzos residuales en columna.
Esfuerzos residuales en columna, ¿se acuerdan? Que eso me parece que fue uno de los últimos puntos. Veamos. Sí, magnitud y distribución de los esfuerzos residuales. Punto aparte. Son aquellos que quedan en los miembros estructurales, son aquellos que quedan en los miembros estructurales después del laminado o fabricación, punto seguido. Se producen debido a la tasa desigual de enfriamiento después del laminado o fabricado. Se producen debido a la tasa desigual de enfriamiento después del laminado o fabricado. Dos puntos aparte. ¿Cómo es que se producen estos esfuerzos residuales? Bien, cuando estos esfuerzos son de compresión es porque el enfriamiento es más rápido. Y cuando el enfriamiento es más lento, estos esfuerzos residuales son de tensión. ¿De acuerdo? Punto aparte, en cualquier sección transversal, coma, la fuerza axial y momento obtenido por la integración de los esfuerzos residuales de tensión y compresión son iguales a cero. Punto aparte. Esto es importante, ¿no? Tener en cuenta. La aplicación de cargas. La aplicación de cargas a los miembros estructurales con esfuerzos residuales, coma, ocasiona generalmente alguna acción inelástica prematura. Ocasiona generalmente alguna acción inelástica prematura. Punto aparte. En las siguientes imágenes que vamos a ver se muestran la magnitud de estos esfuerzos, coma, los cuales varían hasta un valor máximo de un tercio de F, los cuales varían hasta un valor máximo de un tercio de Fy. Pues aquí vemos algunos distribución de estos esfuerzos residuales, ¿no? Tanto en las alas como en las almas, ¿no? Aquí tenemos en las alas, aquí tenemos en el alma. Este es un cajón HSS o un BUX, ¿no? Podemos notar, ver cómo se distribuyen estos esfuerzos residuales, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Ok? Ponga como título perfiles usados para columnas. Hay cierta similitud con respecto a los perfiles usados como miembros de atención. Punto aparte. El uso de perfiles tubulares HSS ha ganado gran popularidad o ha ganado popularidad en los últimos años, entre paréntesis, por ser más eficientes, con más fáciles de pintar, coma, más atractivos y sobre todo más resistentes a la torsión, ¿no? Este elemento de aquí o este es mucho más resistente a la torsión que este, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y dice que es más fácil de pintar. Claro, este tiene aquí estas entradas aquí, ¿no? Que son más complicadas para pintar. Este se lo pintaría de una manera más perfecta. A eso se está refiriendo. Pero bueno, esos son detalles nomás. No podrían ser tan importantes en un momento dado, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los tipos de miembros a compresión, ¿no?
que habíamos visto son prácticamente lo mismo que vimos a tensión, desde un ángulo N simple. Por supuesto, si va a usar un ángulo simple, significa porque la fuerza de compresión será eh, insignificante, ¿no? O muy pequeñita, por así decirlo. Si ya tiene una fuerza de compresión muy grande, entonces usará uno de estos, o usará uno así, o uno así, etcétera, ¿no? Bien, por acá tenemos otras secciones transversales típicas para miembros a compresión axial, ¿no? Miren este cajoncito hecho de ángulos y platino. Esta U hecha con ángulos también. Una I o H, un cajón hecho con dos C, etcétera, ¿no? Pongan como título Fórmula de Euler. Fórmula de Euler, ¿sí? Ahí vamos a hacer un pequeño receso, vamos a un breve descanso, ¿no? Para continuar con la fórmula de Euler. Nos vemos en un rato, ¿sí?
Bueno, continuamos, ¿no? Nos habíamos quedado en la fórmula de Euler. Don Leonardo Euler fue un matemático suizo que en 1757 publicó un artículo relacionado con el pandeo de Coulomb. En la actualidad, la fórmula de Euler se escribe de la siguiente manera. La ecuación 3.1, PCR, es decir, la carga crítica, PCR igual a pi cuadrado, ojo, ¿no? Pi cuadrado por EI dividido para LE al cuadrado. Esos son los parámetros que intervienen en la carga, ¿no? Fíjese, pi cuadrado, E, que es módulo de elasticidad, I, que es la inercia del elemento, ¿sí? Y LE, que es la longitud efectiva de la columna, ¿no? LE al cuadrado. Ecuación 3.1, donde PCR, pues efectivamente es la carga crítica, o también se la conoce como carga de Euler o de Euler. El módulo de elasticidad es momento de inercia y L es la columna, la longitud efectiva de la columna. Y LE a su vez es igual a K por L, ecuación 3.2, ¿sí? K por L. Y K es un factor de longitud efectiva que depende del tipo de apoyo. ¿Se acuerdan ustedes que uno de los factores que afectan el comportamiento de los elementos de la compresión que vimos hace un rato era los tipos de apoyo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de apoyo, este factor K tiene un valor que afecta a la longitud real. Y L, pues, sería la longitud del elemento, ¿no? Muy bien. Fórmula de Euler, ¿no? Veamos aquí los valores de K para los diferentes tipos de restricciones o de apoyo, ¿no? Pongan punto aparte. La magnitud de la longitud efectiva LE, la magnitud de la longitud efectiva L depende de las restricciones rotacionales en los extremos de las columnas y coma de la oposición al movimiento lateral de estas, ¿no? De eso depende la magnitud o en definitiva el factor K, ¿no? Punto aparte, en la siguiente tabla se muestran los valores de K para los diferentes tipos de restricciones. Veamos aquí esta tablita. Tenemos aquí en esta parte, ¿sí? De la ilustración de los diferentes tipos de apoyos, ¿no? Veamos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis figuritas que ilustran cómo estarían apoyadas las columnas. Tenemos aquí el valor de K teórico. Nosotros vamos a usar el recomendado para el diseño, ¿no? El valor de K que se recomienda para diseñar. Las condiciones de apoyo, pues todos conocen pues, que esta ilustración de aquí es un empotramiento. Esta es un apoyo simple. Esto es una rotación que está restringida, pero sí permite traslación. Y esto es un punto o un apoyo, entre comillas, libre, ¿no? Puede rotar y puede trasladarse, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el primer caso. Cuando tenemos una columna que está empotrada en sus dos extremos, el valor de K es 0,65, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una columna que está empotrada en uno de sus extremos, pero solamente articulada en el otro, entonces K vale 0,8. Cuando tenemos una columna que está empotrada en un extremo y el otro extremo solo se permite traslación, no rotación, traslación nomás, K vale 1,20. Cuando tenemos una columna articulada en sus ambos extremos, K vale 1. Cuando tenemos una columna empotrada en un extremo y el otro extremo está libre, es decir, que rota y se mueve, K vale 2,1. Y cuando tenemos una columna que está articulada en un extremo y el otro extremo solo se puede trasladar, no puede rotar, solo se traslada,
K vale 2. Ahí están los valores de K para los diferentes tipos de restricciones en sus apoyos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esto ténganlo por ahí que lo vamos a necesitar para los cálculos, ¿no? Bien, veamos. Teníamos la ecuación 3,2 y 3,1 y 3,2, ¿no? Entonces, reemplazando la 3,2 en la 3,1 y tomando en cuenta que la inercia es igual a r cuadrado por ag, ¿de dónde viene eso? Bueno, ustedes ya saben que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia dividido por el área, ¿no? Esa es la ecuación del radio de giro. De aquí nosotros despejamos la inercia, esto se hace cuadrado, este pasa al otro lado y nos queda igual a r cuadrado por a. Eso es lo que tenemos. Entonces, reemplazando esto en la PCR, tendríamos P igual a pi cuadrado por E y por I, y ahora es R cuadrado por AG, y dividido para LE, decía, al cuadrado, ¿no? Y LE es KL al cuadrado, ¿no? Si nosotros despejamos el valor de AG hacia el primer miembro, ¿sí? Nos quedaría P sobre A, ¿no? P sobre A igual a pi cuadrado por E al cuadrado, esto es radio de giro, ¿no? Dividido para KL al cuadrado. Y esto que está aquí, no, conceptualmente nosotros lo conocemos como esto, conceptualmente lo conocemos como esfuerzo, ¿no? Esto es un esfuerzo. Don Leonardo Euler, pues ni se imaginó que en el futuro, no sé, 300 años después, le íbamos a cambiar su ecuación, ¿no? Y este esfuerzo es justamente, le llamamos Fe, ¿no? Fe igual a pi cuadrado, fíjense, pi cuadrado por E, este R cuadrado lo pasamos abajo y nos queda KL sobre R al cuadrado. Ecuación 3,3. Esta ecuación 3,3 es la que se conoce como la ecuación del esfuerzo de pandeo de Euler, ¿no? Así se la ha llamado la ecuación. Fíjense, el esfuerzo de Euler es igual, vuelvo a repetir, a pi cuadrado por E y dividido para KL sobre R al cuadrado. Este KL sobre R es lo que se conoce como relación de Beltrán. Ya vamos a ver. Entonces, Fe sería el esfuerzo de Euler, A, que es el área gruesa de la sección transversal, y R es el radio de giro alrededor del eje de Pandeo. Claro, si usted tiene una columna que es rectangular, por ejemplo, esa columna va a tener un eje mayor y un eje menor. Si es cuadrada, pues los ejes serían iguales. Entonces, ¿alrededor de qué eje tendería a pandear la columna? Pues evidentemente alrededor del eje menor, ¿no? Del eje menor. Eh, Esto aterriza en una nota que vale la pena destacarla, que dice que la carga de pandeo o el esfuerzo de Euler, cualquiera de las dos, ¿no? Recuerden que sale de la carga de pandeo el esfuerzo de Euler, no depende de la resistencia del acero utilizado. Aquí no hay ningún F lleno, algo que se parezca a esfuerzo del acero. Pi es una constante que todos la conocemos. Módulo de elasticidad es un valor que ya se conoce también del acero, que es 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. K, que es un factor de restricciones de la columna. L es la longitud de la columna. Y R tiene que ver con la sección transversal, es decir, con la inercia y el área. No tiene que ver estas ecuaciones con ningún valor de resistencia del acero, ¿no? No depende de la resistencia del acero. Tómenlo en cuenta esos mensajes a García, por favor. Muy bien. Pongan como título clasificación de las columnas. Clasificación de las columnas. Vamos a ver cómo se clasifican las columnas, ¿no? Recuerden que la longitud era un parámetro importante. Entonces vamos a ver. Las columnas se clasifican de la siguiente forma.
dos puntos aparte. Dos puntos aparte, ¿no? Columna corta, columna corta. ¿Cuándo es una columna corta? ¿Cuándo se considera una columna corta? Bueno, cuando el esfuerzo de Euler es igual al F lleno, al esfuerzo de fluencia del material. Entonces no hay pandeo, solo hay acortamiento. Rara vez se diseñan en ingeniería civil. Yo diría que casi no, no. Estos son elementos que se utilizan para ser probados en laboratorio, ¿no? Elementos muy cortitos, ¿no? Que se usan para hacer pruebas, ¿no? Probetas. Bien, columna intermedia, dos puntos aparte. Ciertas fibras alcanzan FY, dice, cuando se tiene una columna intermedia, ciertas fibras alcanzan fluencia, ¿no? Otras no. La falla puede ser una falla combinada entre fluencia y pandeo. La falla es inelástica para este tipo de columnas, es decir, la fórmula de Euler no es aplicable cuando se está en el rango inelástico, puesto que el valor del módulo de elasticidad E es elasticidad, es decir, rango elástico. Pero dice que puede ser reemplazado ese rango elástico, perdón, ese módulo de elasticidad por un E sub T o E sub R, ¿no? Es decir, un módulo de elasticidad tangente o un módulo de elasticidad reducido, que son técnicas que nos permite la normativa, ¿no? Y ahí sí podríamos utilizar la fórmula de Euler, pero no con el valor de E directamente, ¿no? Cuando tenemos una columna intermedia. Y luego tenemos la columna larga, en donde ahí sí se aplica la fórmula de Euler, pi cuadrado por E dividido para la relación de esbeltez al cuadrado, ¿no? Y en este caso las secciones o las columnas fallan elásticamente. Muy bien, aquí hay una ilustración, ¿sí? De esta grafiquita de aquí, déjenme reescribirla en esta forma. Aquí hay un punto de transición. Ok. Y entonces aquí tenemos seccionado la columna corta, la intermedia y la columna larga, ¿sí? Entonces, en este rango de aquí tenemos el rango de la columna intermedia, ¿sí? Y en este rango de acá tenemos la columna larga, ¿no? Aquí vamos a tener un comportamiento en este intervalo inelástico o pandeo inelástico. Y acá vamos a tener un pandeo elástico. Fíjense en que este es carga o esfuerzo. Aquí está en términos de esfuerzo hacia arriba. Y entonces, obviamente, una columna cortita, pues tendrá mucha capacidad, ¿no? Mucha capacidad. La intermedia ya va disminuyendo su capacidad, ¿sí? Y la larga, pues, se cae mucho, ¿no? O sea, disminuye bastante su capacidad de una columna larga, evidentemente, por las obvias razones que ya conocemos. Y en la abscisa está, pues, KL sobre R, que se conoce esto como relación de Beltrán. RE, así lo vamos a llamar. RE y el de acá es FCL, ¿no? Entonces, las columnas quedan eh, situadas, ¿sí? O determinadas en estos sitios con sus relaciones entre la relación de Beltrán y el esfuerzo crítico, ¿no? Muy bien.
pongan máxima relación de esbeltez RE para elementos a compresión, ¿no? Máxima relación de esbeltez para elementos a compresión. Entonces, para elementos a compresión, la normativa nos dice que debemos de tomar como relación de esbeltez máxima, póngale aquí si quiere así, RE, RE máxima, R máxima KL sobre R menor o igual a 200, ¿no? Recuerden que para tensión la normativa decía 300, para compresión es 200, ¿no? Mm, Vuelta, está nuevamente, perdón, colocada esta nota que sirve para recordar, pues, ¿no? Que esta relación de Esbeltez, sobre todo para elementos de compresión, garantiza que los miembros posean suficiente rigidez y prevenir vibraciones indeseables, ya que esta relación mide la tendencia de un elemento a pandearse, ¿no? La relación de Esbeltez, efectivamente. Muy bien. Fórmulas a usar, fórmulas a usar por los dos métodos, método LRFD y método ASD. Tenemos aquí nuestra primera ecuación. P sub Q igual a phi P sub N igual a phi, ojo, phi por FCR y por AG. Una ecuación se la ves simple, sencilla, ¿no? El valor de phi para compresión es 0,9 para el método LDFD. Y para el método ASD, que es esta ecuación de acá, P igual a P sub N sobre omega. Esto es FCR por AG dividido para omega. Y omega vale 1,67 para un elemento de compresión. Habíamos visto hace un rato que el radio de giro es la raíz cuadrada de I sobre A, ¿no? Entonces se tiene que cumplir que KL sobre R, el más débil o el menor, póngale aquí, el más débil o el menor, perdón, menor, tiene que ser menor o igual a 200, ¿no? Menor o igual a 200, eso se tiene que cumplir. Muy bien. Y ahora sí, lo que se tiene que determinar es FCR para calcular la resistencia. Entonces vamos a ver, dependiendo de una condición, recuerden que teníamos aquí un punto de transición, que es este puntito de transición. Me había olvidado este puntito de aquí, por favor, ya no es con, ya no es con esto, ¿no? Ahora es con otro valor, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces hay un valor aquí que depende de la relación de Beltrés. Si es menor, estaríamos como columna intermedia y si es mayor, como columna larga, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, KL sobre R, que es la relación de Beltrés, tiene que ser menor, o no es que tiene, cuando sea menor, disculpen corregir ahí. Entonces, RE, que es KL sobre R, cuando sea menor que ¿quién? 471 raíz de E sobre FY. O de otra manera, FY sobre FE menor a 2,25. Cuando eso suceda, utilizamos esta ecuación de aquí, que es una ecuación que se la conoce como parabólica, ¿no? Póngale aquí ecuación, ecuación parabólica. Y cuando esta relación de Ventés de aquí, RE igual, sea mayor que 471 raíz de E o esta otra ecuación, utilizamos esta ecuación de acá, que es la ecuación hiperbólica.
Esta es una ecuación hiperbólica. ¿De acuerdo? Muy bien. El valor de Fe ya lo conocemos. Se lo determina con esta ecuación de aquí. Ok. Y entonces ahí ya tenemos, ¿no? Esto para una intermedia. Perdón, intermedia y este para una larga, ¿no? Para una larga. Ok. Ahí tenemos entonces las ecuaciones que utilizaremos para calcular la resistencia de elementos a compresión, ¿no? Que van a quedar definidos eh, por estas dos ecuaciones dependiendo de la relación de Beltrán que tengan esas columnas, ¿no? O caerán en columna intermedia o caerán en columna larga, ¿no? Muy bien. Y nos vamos a quedar aquí, ¿no? En este ejercicio. Dejémoslo anotado. Determinar, para que ustedes lo vayan resolviendo y lo vemos mañana, ¿les parece? Determinar la carga axial de diseño. Determinar la carga axial de diseño. Phi P sub n, esto para LRFD, LRFD y el otro para ASD, ¿no? De una columna de acero A36 mostrada en la figura, punto seguido. Las unidades de la sección HSS están en milímetros. Bien, entonces se trata de una columna, fíjese, que tiene una longitud de 7 metros total. Está articulada en sus extremos. Está articulada, ¿no? Los datos para el FY es 2.536 kilos centímetros cuadrados y el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetro. La sección transversal de la columna es un cajón de 200 milímetros por 250 milímetros y un espesor de chapa de 8 milímetros. Aquí está, 8 milímetros. Entonces ahí están los ejes locales, el eje mayor que sería el eje 3 y el eje menor que sería el eje 2, tal como se lo ve cualitativamente. Bueno, no cualitativo, cualitativa y cuantitativamente, porque 25 es mayor que 20. Entonces el eje 3 es el eje mayor y el eje 2 es el eje menor. ¿De acuerdo? Bien, se los dejo allí, jóvenes, para que lo vayan resolviendo, ¿sí? Haga lo que pueda y mañana absolvemos todas las preguntas y dudas. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, adicional? Bien, nos vemos mañana entonces, jóvenes. Que tengan un resto de día excelente. Cuídense mucho, ¿ah?